Bien, gracias a Dios. Vamos a orar para entrar en el mensaje de la palabra. Padre, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado durante la semana, Señor. Hemos venido aquí a agradecerte, a adorarte con todo nuestro corazón, a traerte ofrendas y entregarte diezmos, Señor. Y en este momento ponemos nuestras cargas, peticiones en tus manos y nos disponemos a escuchar tu palabra. Por lo que te rogamos que hables a nuestras vidas y que tu palabra sea como una semilla sembrada en nosotros que dé fruto hasta el 100%, que podamos cosechar y disfrutar en nuestras vidas y las personas que nos rodean también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Continuando el tema de la identidad que hemos estado hablando por las últimas semanas, es muy importante de establecer la identidad de Dios en nuestra vida. Es decir, que cualquier persona que nos mire sepa que somos hijos de Dios. Como vimos la semana pasada, cuando nosotros somos hijos de Dios y se manifiesta en una identidad propia, el mundo espiritual te reconoce como hijo de Dios. Para que se establezca en nosotros la identidad de hijo de Dios, es importantísimo obedecer la palabra de Dios, como ya lo hemos visto antes. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué es lo que compone la identidad de una persona? Lo hemos estado viendo en estas semanas. Sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones, su manera de hablar, su manera de celebrar, su lenguaje, el lugar en donde vive, la colonia, la forma de vestirse, incluso su apariencia. Todas esas cosas nos diferencian a unos de los otros. Y Dios nos está diciendo en su palabra, en esta escritura, que nosotros dejemos de imitar las conductas y las costumbres de este mundo. Dios nos hace un llamado, porque no podemos tomar la identidad de hijo de Dios mientras seguimos viviendo como si no le conociéramos a Dios. Entonces, la semana pasada aprendimos que es necesario cambiar nuestra cultura, la cultura terrenal, y establecer la cultura del reino de Dios en nuestras vidas para que la identidad de hijo de Dios se manifieste. Esto es importantísimo. Nosotros, lo he dicho en algunas ocasiones, esta tierra, esta nación no hablaba español. No existía el catolicismo. No se celebraban el santoral famoso. No se adoraba a la Virgen. Aquí había unos dialectos, había otros dioses, pero de repente España viene y conquista este territorio. Pero para que el reino de España se extienda a la llamada Nueva España, fue necesario impactar la cultura de este territorio. Y se oficializó el español como lenguaje en este territorio. Se adoptaron los usos y las costumbres de España, la moneda, incluso la arquitectura, la manera en que se construía. Vamos al centro y sur del país, los nombres de las ciudades. Nosotros somos Laredo, después Nuevo Laredo, pero esto viene de Laredo, España. Los apellidos. Y podemos ver que no solamente era la Nueva España porque se decía que era la Nueva España, además empezó a ser establecido el sistema de gobierno de España en este territorio. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y saquemos la cultura mundana
que nos ha alejado de Dios y establezcamos en nuestra vida los usos y costumbres del reino de Dios, el lenguaje. ¿Cuál es el idioma del reino de los cielos? ¿Inglés? ¿Francés? ¿Español? No. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios habla por fe. Cuando nosotros le decimos no puedo, Dios dice mí no comprende. Dios habla por fe. Y hemos estado hablando de este tema en las últimas semanas. Y las cosas que nosotros, eso es lo que tenemos que sacar, las conductas y costumbres de este mundo. Pero ¿qué es lo que tenemos que meter a nuestras vidas? Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Qué más? Ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, ahí viene, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. De esto se trata el arrepentimiento, de cambiar nuestra vieja manera de vivir y comenzar a vivir como Dios dice en su palabra, tal y como lo acabamos de leer. De cambiar nuestras costumbres. Entonces verdaderamente se establecerá en nosotros la identidad de hijos de Dios, es decir, seremos realmente diferentes a aquellos que no conocen a Cristo, manifestando un cambio en nuestros valores, en nuestras creencias, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestros proyectos, en nuestras metas. Te vuelvo a preguntar, ¿la gente identifica a Cristo en tu vida cuando te enojas? ¿La gente identifica a Cristo en tu vida cuando celebras, cuando te alegras? ¿O seguimos en las costumbres, seguimos celebrando como cuando no teníamos a Cristo? Por eso hay personas que batallan y les cuesta creer tanto en que somos cristianos, que somos hijos de Dios, porque no lo parecemos. Ahora, Dios cambia el corazón, no la cara. Heme aquí. Pero la gente podrá ver a Dios en tu vida, en tu manera de enojar. Cuando te enojas, ¿cuáles son los límites que Dios establece cuando nos enojamos? Si Dios puso que en nosotros estuviera esta emoción de enojo, este sentimiento de ira, es porque es necesario para nuestra alma. Pero Dios establece en su palabra límites. Necesitamos enojarnos en contra de las cosas que ofenden a Dios, en las cosas que nos hacen caer en pecado, en las cosas que no nos convienen. Ahí, contra eso hay que enojarse. Los vecinos, la gente que vive alrededor de nuestras casas, mientras no éramos cristianos, a lo mejor no los dejábamos dormir los fines de semana en la madrugada por la música, por la borrachera, por las fiestas. Pero ¿cuántos vecinos tuyos pueden decir: yo doy gracias a Dios que este encontró a Cristo, porque ahora dormimos bien en paz? ¿O no ha habido algún cambio? Yo te pregunto, si observas tus álbumes de fotografías en tus festividades de cumpleaños, de aniversario, antes de Cristo y después de Cristo, si observas tus fotos, hay una evidencia
que dice, no, mira, a partir de aquí ya eran cristianos. O se sigue sirviendo la misma bebida. Hoy vamos a avanzar en este tema de lo que es tener la identidad de hijo de Dios. Y vamos a avanzar en un punto muy importante. No debemos olvidar que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no lo son, lo dice su palabra. Entonces, ¿cómo sé si el Espíritu Santo me está guiando? El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la santidad. Y si nuestra manera de enojarnos o alegrarnos o celebrar es exactamente la misma que lo hacíamos cuando no conocíamos a Cristo, algo está pasando. Podemos creer que somos hijos de Dios, pero debe de haber una evidencia de que realmente lo somos. La gente debe identificar, aquí viene un hijo de Dios. Estaba Jesús durmiendo en la barca y sus discípulos luchando porque no se hundiera la barca. Y cuando se vieron rebasados, van y despiertan a Jesús y le reprochan y le dicen, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? Una sola palabra, dijo Jesús. Una sola palabra. Se levantó y dijo, enmudece. Y se hizo grande bonanza. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos como 1000 palabras a veces y gritamos. Se vale gritar, se vale hacer oraciones largas y prolongadas. Pero ¿por qué Jesús con una simple palabra dijo enmudece y se hizo grande bonanza? Porque el mundo espiritual identificó a Jesús como hijo de Dios. La creación identificó a Jesús como hijo de Dios. Lo miramos la semana pasada. Está Jesús en la sinagoga enseñando y de repente uno que está sentadito en la sinagoga, tal vez como todos los sábados, se empieza a manifestar en él espíritus de demonios. Y lo que empiezan a gritar es, te conocemos que eres el Santo de Dios. Has venido a atormentarnos. Y Jesús ni siquiera los pelaba. ¿Por qué estos espíritus se sintieron amenazados? ¿Por qué no se sintieron amenazados con el rabino de la semana pasada? ¿Por qué se sintieron amenazados cuando Jesús enseñó la palabra? Porque ellos dijeron, te conocemos. Eres el Santo de Dios. Hay santidad en ti. Entonces a los hijos de Dios nos guía el Espíritu Santo. Pero es importante leer a partir del verso 1 este capítulo de Romanos 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué rico se siente eso, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esto quiere decir que somos libres de condenación. ¿Dicen amén? Pero ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Los que no andan con forma de carne, no parecen carnales. Los que andan en el Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Detengámonos un momentito en este verso. ¿De qué ley está hablando o cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Mira, en esta escritura encontramos dos leyes o principios que se oponen entre sí, están en oposición. Número uno, el principio característico del Espíritu Santo, que es atraer a los creyentes hacia la vida santa. Y número dos, el principio característico del pecado, que es el de arrastrar a las personas hacia la muerte y el infierno. Pero acá dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es bien importante. Es como la ley de la gravedad. Funciona, la creamos o no, nos guste o no. Pero si nosotros imaginamos una piedra y la sostenemos en el aire y la dejamos caer, como es peso, ¿cómo se le llama eso? ¿Peso qué? Peso muerto, se tiene que someter a la ley de la gravedad. Si levantas peso muerto y lo sueltas, cae. Ahora, imagínate un ave del mismo peso que esa piedra, pero esa ave está viva. Hay vida en ella, no hay muerte. Si nosotros la soltamos, el mismo aire que está debajo de la piedra, que no la puede sostener, el mismo aire permite que la ave se desplace a través, porque hay una ley de vida en esa ave. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley del Espíritu de vida en Cristo evita que nosotros caigamos atraídos por el pecado, porque la vida de Cristo en nosotros nos hace poder sobrevolar aquellas cosas que en un momento nos atraían, como la ley de la gravedad. Ya está en nosotros la vida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos libra o libera de toda atadura de pecado. Si el Espíritu Santo está en nosotros, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Quiénes? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque están cayendo en pecado constantemente. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hay tantas cosas en esta escritura que pudiéramos profundizar, pero eso se los dejo de tarea. Hoy quiero que sigamos enfocados en el verso 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Este es el meollo del asunto. Para que nuestra cultura, nuestro carácter, costumbres, hábitos, tradiciones, etcétera, sean la cultura del reino, nos identifiquen con el reino de Dios, es imprescindible que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro diario vivir. Porque es cierto, podemos manifestar un cambio exterior, podemos parecer hijos de Dios, parecer cristianos, pero por dentro estar heridos, amargados, dolidos, iracundos. Esto no funciona así. El cambio debe de ser de adentro hacia afuera, y la única manera en que podemos cambiar de adentro hacia afuera es siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, todo lo sabe. En el verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No dice la mente da testimonio, no dice los pensamientos, porque muchos decimos: no, yo sí soy hijo de Dios. Muchos creemos que somos hijos de Dios, pero no es tu mente o tus pensamientos, es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice: pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Sabes, en el libro a los Efesios, nosotros encontramos algo que probablemente no sabíamos, o algunos, aun cuando sucedió en sus vidas, no se dieron cuenta. Dice Efesios 1:13: y ahora ustedes, los gentiles, todo aquel que no es judío, todos somos gentiles. Dios nos va a hablar a nosotros. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, ¿cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos creen en Él? Cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles su Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. La versión Reina Valera dice que cuando creímos en Cristo fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Pero muchos ni cuenta nos dimos. Cuando Pablo visita la iglesia de Éfeso en el capítulo 19 de Hechos, él llega y les pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y los efesios le contestan: ni siquiera habíamos oído que existía un Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Pablo hace otra pregunta: pues ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el de Juan. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento de pecado. El asunto es que muchos de nosotros reconocemos nuestros problemas, nuestros errores, y estamos arrepentidos, pero no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque la ley del pecado en la carne que seguimos viviendo nos arrastra siempre hacia el pecado. Pero cuando nosotros
somos guiados por el Espíritu Santo, el cambio sucede tan fácil como respirar. No te esfuerzas por hacer cosas buenas, te conviertes en una persona buena que intrínsecamente hace cosas buenas. No peleas contra el pecado, porque el pecado no tiene parte dentro del diseño divino en nuestras vidas. Quiero decirte que pecar es lo más difícil del mundo cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo. Cualquiera que diga, no, pastor, no, si el pecado y las tentaciones y hoy el mundo está tremendo, hueles a carnitas. Te falta comunión con el Espíritu Santo. Porque pecar es difícil. No fuimos creados para vivir en pecado. El pecado no solamente nos lleva al infierno, nos roba la felicidad en esta tierra. Nos enferma, nos merma, nos genera estrés, ansiedad cuando vivimos la vida de una manera equivocada, porque no estamos diseñados para vivir en pecado. Estamos diseñados para alabanza de la gloria de Dios. Estamos diseñados para vivir gozosos, alegres, felices. La risa constituye buen remedio, dice Dios en su palabra. Ríete más. Los médicos han descubierto, confirmado que una carcajada reactiva el sistema inmunológico de las personas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el apóstol Pablo le pregunta a los efesios, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y yo te pregunto lo mismo en esta tarde. Dios dice en su palabra que sí, que incluso te selló, pero a algunos les pasó de noche. No saben, no se dieron cuenta. El Padre está en el trono, Jesús a su diestra y aquí el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, les conviene, lo mejor que les puede pasar es que yo me vaya al cielo. Porque si yo me voy al cielo, voy a dejar otro igual a mí, el Consolador, pero con una virtud que yo no puedo manifestar. Porque Jesús en cuerpo de carne y hueso no podía estar en todas partes. Y el Espíritu Santo sí. Estará con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Por qué Pablo pregunta, ¿recibiste al Espíritu Santo? Porque sabes que el Espíritu Santo nos consuela. Hay cristianos desconsolados, muchos. Hay quienes dicen, es que ya no siento lo duro sino lo tupido. El Espíritu Santo nos enseña. ¿Cuántas veces has sentido que no saber qué hacer? No podemos negar que el día a día trae muchos problemas a veces. Hay días llenos de dificultades. Y algunos tienen mucho tiempo enfrentando adversidad tras adversidad. Bueno, el Espíritu Santo te fortalece para el día de la batalla. Él nos orienta, nos anima para perseverar y actuar conforme a la voluntad de Dios y no justificar acciones corruptas porque vivimos en un mundo corrupto. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y también, como acabamos de leer, el Espíritu Santo confirma de que somos hijos de Dios, dándonos una nueva identidad. Escucha, una identidad firme y eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que son guiadas por el Espíritu Santo, el día que su corazón deje de latir, no van a cambiar. Porque vivieron el cielo en la tierra. Hay gente que dice, cuando allá se pase lista. Me gusta compartir esto y trato de hacerlo.
Una de las ideas que yo tengo que va a suceder cuando lleguemos al cielo, esa es mi imaginación, usted tenga la suya. Yo me imagino que Jesús va a estar así pelándose por recibirme. Yo me imagino así como cuando el de la fiesta ya está esperando a los invitados para celebrar. Yo me imagino que el Señor Jesús nos va a preguntar: ¿cómo vivieron en la tierra? ¿Se la pasaron chido? ¿Disfrutaron la vida? Oigan, me llevé las enfermedades y los dolores a la cruz. El castigo de su paz fue sobre mí. Por mi llaga fueron todos curados. ¿Disfrutaron la vida? ¿Qué le vas a contestar? Ay, no, pues a eso vine. Aquí donde ya no hay más llanto. Porque algunos tienen su esperanza así. Pero Dios a través de Cristo ha provisto todo, absolutamente todo, para que disfrutemos el cielo en la tierra. Pero para eso tenemos que ser ciudadanos del reino de Dios. Hablar como Dios. Vivir como Cristo. De tiempo en tiempo vienen los menonitas aquí a la ciudad a vender galletas y quesos. Si yo me pusiera un delantal y un gorrito de esos de paja, ¿tú me creerías que soy menonita? ¿Por qué podemos identificar a estos jóvenes en su mayoría y señoritas que son menonitas? Por su apariencia. Incluso por su forma de vestir. Por su cultura, por su manera de ser, por su carácter. ¿Sabes que Pedro, siendo discípulo, negó a Jesús y la gente no le creía? Tú andabas. No, ¿cómo no? Hablas como Cristo. Hablas como Jesús. O sea, le pasaba como aquel joven que se hartó de la iglesia porque siempre predicaban que ir al antro era pecado y él quería conocer un antro y dijo: el próximo fin de semana me voy a ir a un antro y voy a hacer maldades para tener un testimonio que contar. Y entró a la disco y era un joven guapo, atrajo a las mundanas de volada. Y llegó una y le dijo: ¿quieres bailar? Y él dijo: sí, amén, gloria a Dios. No, dijo, yo no quiero bailar contigo. Hablas como cristiano. Pedro negando a Jesús, la gente no le conocía. ¿Por qué? No le creía. ¿Por qué? Porque lo identificaban a Cristo en su vida. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es nos trae convicción de pecado. Hay personas que les cuesta reconocer sus errores. El Espíritu Santo te convence de ellos. Quiero decirte que no hay nada más grato para uno como pastor que se acerque una persona y que diga: pastor, reconozco que he estado viviendo de una manera equivocada. He descubierto cosas en mi vida que no están bien. Esa es la evidencia de que esa persona se está acercando a Dios. Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Hay muchas personas conscientes de sus errores.
cuando tienen una relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, a entender. Y no solamente a eso. El Espíritu de Dios puede transformar nuestras vidas. Y no solo nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia. Porque cuando fuimos el problema en la carne, en el Espíritu, ahora somos la solución. No sé si me expliqué. Cuando éramos la preocupación de los padres, de la familia, de la casa, porque no teníamos a Cristo, ahora en Cristo somos motivo de alegría, somos los que estamos alentando a la familia a buscar a Dios. El asunto es que, por ejemplo, hay personas casadas que están orando porque Dios restaure su matrimonio. Y hay quienes se acercan: pastor, tengo tantos años, pero me casé con una piedra. Deja de juzgar a tu esposa o a tu marido y permite que vea a Dios a través de tu vida. Porque no estás casado con una piedra. Lo que pasa es que en lugar de ver un hijo de Dios, a veces hay algunas que ven a un hijo del diablo. Aunque venga a la iglesia, sin arrepentimiento. Algo maravilloso que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas o con nosotros es que nos guía a toda verdad. No olvidemos que el diablo es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira, pero Jesús es el camino y la verdad y la vida. Entonces, la palabra de Dios nos libra de la atadura, de la mentira, del pecado. ¿Cómo nos puede librar? Cuando andamos en la verdad, cuando obedecemos su palabra. Entonces nuestra vida adquiere el propósito de Dios de una manera claramente a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Y de esa manera podemos construir un mejor presente y un mejor futuro. Y un futuro eterno para nosotros y para nuestra familia. El asunto es que cuando desconocemos la obra del Espíritu Santo, como los Efesios, nos sentiremos solos aun y cuando Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen: no, es que pues yo no tengo nadie? Yo les he dicho: disfruto tanto estar solo. Disfruto tanto no tener a nadie a mi alrededor, porque nadie me puede interrumpir mi relación con Dios en ese momento. Pero hay quienes, la soledad, la tristeza, y el Espíritu Santo está ahí. Ahora, algunos no lo saben, algunos sí lo saben que está ahí, pero lo han contristado. La misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay quienes cuando se enojan les salen todas las malas palabras que les salían, como cuando no tenían a Cristo. ¿Tú crees que Dios le dice: padre, aguanta, es que está enojado? No, el Espíritu Santo se contrista. El verso 28 dice: el que hurtaba no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados el día de la redención, para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldad. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. En esta escritura encontramos parte de la cultura del reino de Dios. Debemos de ser benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros. Es un gran avance cuando perdonas fácil, cuando dejas de ser una persona rencorosa, pero hay más. Hay un paso más allá. Que no tengas la necesidad de perdonar porque no compraste la ofensa. Si tú eras una persona que batallabas para perdonar y ahora perdonas, te felicito, pero todavía te falta. Debemos de llegar a la madurez de comprender a la gente como Jesús clavado en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y cuando alguien venga y te pida perdón, decir, bueno, yo no tengo nada que perdonarte, pero si tú lo necesitas escuchar, te perdono. Pero no me ofendí. Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, no hay maldiciones que te provoquen. No hay ofensas que te lastimen. Lo acabamos de leer en su palabra. El Espíritu Santo se opone a la carne. La carne sí se ofende. Ay, sentí medio feo, carnitas. Ahora, ¿se vale sentir así? Sí, pero rápido. Decir, bueno, me sentí así, lo perdono. Rápido. Señor, dame la capacidad. Dame la fortaleza para que a la próxima provocación no caiga. Dame la fortaleza para que a la próxima ofensa no me la deje pasar de largo. Y comprender, ¿cómo no va a aventar amargura si está amargado? Ten misericordia de él, Señor. Yo lo bendigo. Pero la carne no. La carne quiere pagar mal con mal. Me la hizo, ay, amén, dijeron atrás. Me ayudan con el piano, por favor. Me la hizo, me la paga. La carne es rencorosa y vengativa. El Espíritu Santo nos lleva a ser benignos, misericordiosos y perdonadores, como Cristo. ¿Puede la gente en tu trabajo decir, yo lo conozco, él no se enoja? No te creo que eso que dices que dijo, yo no lo creo, es cristiano. La semana pasada hice un comentario que escuché de Enrique, que él a su vez escuchó de otra persona. Si ser cristiano fuera un delito, ¿hay suficiente evidencia en tu vida como para condenarte? ¿O la vas a librar? Si ser cristiano es un delito, fuera un delito, ¿habría suficiente evidencia en tus redes sociales como para que digan, no, si es cristiano, no estás viendo, pone puros salmos todos los días?
Pone puros buenos consejos. Mira sus historias, la música de sus historias. Mira esto, no, si es cristiano. Hay evidencia que es cristiano. ¿O no? No hay evidencia. Pan con lo mismo. Hermanos y amigos, estas son cosas que trascienden en la eternidad. Alguien pudiera decir: yo no necesito que el Espíritu Santo me guíe, yo me la sé de todas. Y últimamente, si me equivoco y me caigo, me levanto y le sigo. ¿Por qué hay gente así? Pero no se trata solamente de una guianza en lo cotidiano. Dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con dos opciones buenas o con una y resultó ser fraude? ¿Y por qué? Pero eso es lo de menos. Al final de cuentas, Dios nos levanta, Dios nos sana y todo. La eternidad. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Termino con esto. Cuando una persona está en comunión con el Espíritu Santo, se convierte en una persona agradable, grata. Porque su vida manifiesta lo que Dios llama en su palabra frutos del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: todo árbol se conoce por sus frutos. ¿Cómo sé si estoy siendo guiado o no por el Espíritu Santo? Por tus frutos. Gálatas 5:22 en adelante dice: mas el fruto del Espíritu es primeramente amor, gozo, paz, paciencia, dígalo fuerte, fe, mansedumbre. Ahí se fueron aguadando en la mansedumbre. Templanza, y contra tales cosas no hay quien te acuse de nada. Necesitamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, sea la guía de nuestra casa, y evitemos todas esas cosas que lo contristan. A lo mejor no estás captando lo que es contristar. Imagínate que una persona que admiras, que reconoces, que amas, te invita a un café y te dice: ¿cómo andas mañana de 6 a 8? Nos tomamos un café. Es una persona que admiras, que quieres, que amas, que dices: me voy a pasar 2 horas con él. Y llegas y te dice: siéntate, y se la pasa 2 horas metido en su teléfono, contestando llamadas, mandando mensajes, viendo sus redes sociales. Llegan las 8 de la noche y te dice: bueno, nos vemos. Si te preguntamos: ¿cómo te fue?, vas a decir: no sé de qué se trató. Ni siquiera me saludó. Estuve ahí sentado 2 horas y no me tomó en cuenta. Te sentirías contristado. A veces oramos. Yo sé que la mayoría de las veces sucede esto porque ignoramos este tema. Oramos, tenemos una cita con Él y no lo tomamos en cuenta. Nos desahogamos, que se vale y es necesario. Exponemos nuestras peticiones y necesidades, es bíblico.
Dios lo dice en su palabra. Intercedemos por otros, es bíblico, se vale. Pero hay gente que dice: yo nunca he escuchado a Dios, nunca he sentido que Dios me hable. Pues no te callas, papá. Cuando oras dices amén, te paras y te vas. ¿Cómo te va a hablar? Es necesario permanecer un rato callado, en silencio. De hecho, Dios nos dice en su palabra: cuando ores, sean pocas tus palabras. Es más importante que escuches a Dios, porque Dios ya lo sabe todo de ti. Necesitas desahogarte, hazlo. Dios nos anima a hacerlo, pero no te quedes ahí. Dale un espacio a escucharlo para conocerlo, porque la cultura, los hábitos y el carácter solamente pueden ser transformados si vivimos conforme a Él, el Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Como leímos en su palabra, el día que creímos en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Él es la garantía, las arras de la promesa. Pero algunos no nos dimos cuenta. Así es que en esta hora yo te animo que cierres tus ojos, levantes tus manos, hagas lo que sientas hacer, pero que le digas: Espíritu Santo, yo te recibo en mi vida. Perdóname por haberme perdido tanto tiempo sin acercarme a ti. Ahora entiendo por qué andaba en confusión. Ahora entiendo por qué he vivido desconsolado. Ahora entiendo por qué mi vida a veces se siente vacía, sola. Pero Espíritu Santo, aquí estoy. Aquí estamos. Espíritu, alma y cuerpo, rendimos a ti, Espíritu Santo.
Espíritu Santo. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo lo rendimos a ti. Queremos disfrutar de tu presencia todos los días, tal y como lo prometió Jesús. Espíritu Santo, te cedemos el control y recuérdanos a diario, Espíritu Santo. Háblanos a diario que tú tienes el control de nuestra vida. No permitas que lo retomemos. Queremos que tú controles nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Queremos que nos guíes en esta vida. Espíritu Santo, sé tú en nosotros, sobre nosotros. Padre Celestial, yo te ruego que a medida que cada uno de tus hijos se dispongan, Señor, a tener ese encuentro con tu Espíritu Santo, tú les abraces y los inundes de tu amor. Y a los que han estado desconsolados, los consueles y los sanes. A los que necesitan dirección, Señor, que les guíes y les traigas la convicción, Señor, de tu voluntad a través de tu Espíritu Santo. Que tu palabra sea nuestro código de vida. Que tu presencia sea lo más importante. Y que nos des la convicción para quitar todo aquello que contrista tu presencia en nuestras vidas, Espíritu Santo. Que seamos radicales en ese sentido, determinados a valorar nuestra relación contigo como la más importante en nuestras vidas. Espíritu Santo, si hay algún enfermo en esta tarde, te ruego en el nombre de Jesús que le sanes. Hay algunos angustiados por familiares en casa, Señor. Ten misericordia de su casa y tráeles paz y fe en el nombre de Jesús. Quita todo estorbo alrededor de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestra descendencia. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, los ojos del entendimiento. Quita todo velo para disfrutar tu vida en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Si hay alguno que todavía no siente, como dijo Jesús, recibe el Espíritu Santo en este momento. Recibe el Espíritu Santo en este momento. Gracias, Padre. Si alguien necesita oración, estamos para servirles. Si no, nos vemos el miércoles 7:30. Que Dios los bendiga grandemente.